Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida. Nos es grato para la Iglesia Fuego Vivo poder estar en contacto contigo, compartiendo las reflexiones que el Señor tiene para nuestras vidas, nuestras enseñanzas que el Espíritu Santo las está entregando. Y en primer lugar queremos reconocer tu valía como persona, queremos declarar que vos sos la joya preciosa del Señor, que vos sos una persona extremadamente valiosa y que nuestro amado Dios te ama de una manera extraordinaria. Tanto dice la palabra que te ama que ha entregado a su Hijo unigénito para que pueda morir por amor a ti, para darte una oportunidad y para tener grandes bendiciones preparadas aquí en la tierra y también en el cielo por la eternidad a su lado. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, queremos honrar tu vida y poder orar juntos, entregando al Espíritu Santo para que Él dirija esta reunión. Te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás. Amado Padre, gracias te damos por este día. Reconocemos tu absoluta valía, reconocemos tu absoluto amor y clamamos para que tu Espíritu Santo nos esté enseñando y nos esté guiando a lo largo de este estudio bíblico. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como cada martes, ¿verdad? Nos dedicamos un poquito a la oración y en este día quiero analizar un poco a profundidad la valía de la oración. De alguna u otra manera, nosotros, vos, yo, me supongo, tenemos siempre ideas variadas y distintas sobre la eficacia de la oración. Todos queremos que nuestras oraciones sean sumamente eficaces. Todos queremos que nosotros oremos, digamos, unas palabras al Señor y automáticamente se lleguen a cumplir, ¿verdad? Pero lastimosamente eso no es muy corriente y entonces empezamos un poquitito eh, a realizar hipótesis sobre por qué la oración de fulanito tuvo un efecto inmediato y por qué la oración mía no tiene ese efecto inmediato. Creo que alguna vez habrás hecho esta pregunta, esta disyuntiva habrás tenido en tu vida. Y en verdad, quieras o no, forma parte del día a día de nosotros los cristianos. Entonces me quiero abocar un poquito en ese contexto, ¿verdad? Dirigir un poco nuestro estudio hacia ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pedro frente al templo le vio a un cojo y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero te entrego lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Y el cojo se levantó, ¿verdad? O sea, y dio un salto. Ese tipo de oraciones nosotros queremos todos los días, una oración de respuesta inmediata, oraciones audaces, ¿verdad? Pero tenemos que, para lograr eso, tenemos que irnos un poquitito más atrás y entender verdaderamente los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Yo personalmente creo eh, estoy convencido a través de la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? De que para nosotros poder orar necesariamente, sí o sí, debemos de ser guiados verdaderamente por el Espíritu Santo. De hecho, eso lo dice la palabra de Dios. Pero para ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que aprender a entender cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas, cuáles son aquellos deseos, aquella voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Ciertamente, Jesús cuando nos enseñó o cuando a solicitud de sus discípulos les enseñó la oración, les enseñó la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Y en una de las partes dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, personalmente tenemos que dirigirnos hacia ahí.
si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es en tal sentido, nosotros podemos hacer la oración que queramos, porque verdaderamente el resultado será exactamente como Dios lo ha determinado, como Él lo ha previsto, como Él lo desea, como Él lo busca y como finalmente Él lo ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces necesariamente nosotros tenemos que encontrar cuáles son los planes de Dios, cuál es su intención, cuál es su voluntad. Y sobre eso estar trabajando y sobre eso estar enfocándonos para caminar sobre ello y ver en gran manera lo que Dios verdaderamente tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, por el contrario, si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios y empezamos a orar, por más que nuestras oraciones sean lindas, por más que nuestras oraciones sean sentidas, con mucho contenido espiritual, aún con lágrimas, si en verdad la voluntad de Dios no es esa, entonces vamos a estar orando de balde. Vamos a estar gastando saliva, ¿verdad? Porque no es conforme al plan verdadero que tiene Dios para nuestras vidas. Entonces, primeramente tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y nuestras oraciones tienen que tomar eso, tomar esa voluntad y enfocarse hacia lo que Dios verdaderamente ha establecido, ha dispuesto sobre nuestras vidas. Para de esa manera tener una oración verdaderamente eficaz y verdaderamente poderosa. Entonces, en ese sentido, quiero leer contigo Jeremías 29:11, porque en la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice el grave problema o el principal problema de nosotros los creyentes muchas veces, al menos de mí, es que muchas veces creemos que los planes de Dios son algunas veces lesivos, dañinos, perjudiciales para nuestras vidas. Y en ese contexto tenemos que entender lo que dice esta porción de la palabra, que los planes, Él tiene planes de paz para nuestras vidas y no de mal. Quiero hacer énfasis en eso. Dios no tiene un plan de mal para tu vida. Por el contrario, Él siempre tiene y siempre tendrá un plan de bien. Pasa que muchas veces nosotros ante la adversidad empezamos a ver qué es lo que está pasando, pero nosotros vemos horizontalmente, así estamos viendo. Y entonces vemos al hombre, vemos la dificultad, vemos el problema, vemos la imposibilidad, nos olvidamos de que como creyentes nuestra vista tiene que ir siempre hacia arriba, porque cuando nosotros simplemente nos vemos o nos fijamos horizontalmente, absolutamente todo será normal. Y si todo es normal, entonces no viene verdaderamente de Dios, porque Dios es el Rey, es el Dios de los imposibles, el Dios de lo que no tiene lógica, el Dios de lo que no es normal, el Dios todopoderoso, el grande, el único, el verdadero, el maravilloso. Entonces, si nosotros vemos nada más que en posición vertical hacia adelante o a la circunstancia, definitivamente no vamos a poder avanzar, porque no hay manera de lograr nada positivo con nuestras fuerzas, con nuestra capacidad, con nuestro empeño, con nuestra capacidad. Nada, nada, nada. Pero cuando nosotros miramos hacia arriba y decimos, Señor, yo no puedo ahí, pero sí puedo arriba, entonces verdaderamente las cosas empiezan a tener un sentido real, un sentido genuino, un sentido poderoso. Entonces, retrotrayéndome un poquitito al versículo de Jeremías 29:11, lo que yo quiero llegar a decirte es que Dios siempre tiene planes de paz, planes de bien para tu vida. Él nunca quiere que pases mal, nunca quiere que pases una situación adversa, una situación
dolorosas ni cuestiones como esas. No, ¿a qué padre? La palabra de Dios nos dice, siempre nos quiere comparar a nosotros, los humanos, siendo malos, pero como padres les gusta dar lo mejor a sus hijos. Dios es eso para nosotros, los creyentes, gracias a la obra de Jesús. Somos hijos suyos, somos personas de bien, somos personas escogidas verdaderamente por Dios, que buscan y anhelan verdaderamente lo mejor. Y Dios lo que quiere darnos en todo tiempo es lo mejor. Yo te invito a que vos creas que Dios quiere darte lo mejor. Yo te invito a que vos estés convencido de que Dios quiere darte lo mejor. Ciertamente hay momentos de dolor, hay momentos de aflicción, hay momentos de angustia, como habíamos visto la semana anterior, ¿verdad? Pero esos momentos, te repito, si vemos horizontalmente, vamos a ver simplemente como imposibilidades, como algo que nos está ahogando, como algo que nos está ahorcando. Pero cuando vemos desde el punto de vista divino o proveniente de Dios, entonces entendemos que eso es simplemente para nuestro bien. El libro de Romanos en el capítulo 8 dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman al Señor. ¿Vos le amás al Señor? No te preocupes, va a venir la situación, va a venir la aflicción, va a venir el dolor, va a venir la enfermedad, va a venir lo que fuere, pero tenés certeza de que poniendo nuestros ojos arriba, poniendo nuestros ojos al cielo y creyendo verdaderamente en nuestro amado Dios, lo mejor de lo mejor sucederá. Nosotros tenemos que aprender, y me incluyo, yo tengo que aprender que en medio de la dificultad, en medio del problema, nosotros tenemos que estar expectantes, sabiendo de que Dios nos va a liberar, va a hacer ese milagro una vez más en nuestras vidas. Y verdaderamente vamos a ver cuán grande y cuán fiel es nuestro Dios. Nosotros tenemos que estar expectantes para saber cómo Dios va a hacer nuevamente esta obra. Porque verdaderamente Él no va a dejar que esa aflicción, que esa angustia, que ese dolor, que esa preocupación, que esa tristeza que te está agobiando, que te está envolviendo, que te está volviendo loco, pueda llegar a prosperar. Dice la Biblia que así como Dios nos entrega una dificultad, una prueba, Él también entrega una puerta de salida, una escapatoria siempre. Porque Dios otra vez te promete que Él no nos envía pruebas superiores a nuestras fuerzas, pruebas que superen nuestra capacidad de tolerar. En verdad, ciertamente, muchas veces pensamos que supera nuestra capacidad, supera nuestra tolerancia al dolor, a la preocupación, a la tristeza, a la preocupación. Pero en verdad eso no es así, porque la Biblia dice, que la Biblia, que es la palabra de Dios, es contundente al decir que Él no enviará pruebas mayores a nuestras fuerzas y a nuestra capacidad. Entonces yo te digo, mi hermano, yo te digo, mi hermana, si vos estás pasando por una situación que vos creas que es calamitosa, que es terrible, que es insoportable, gloria a Dios. Número 1, Dios sabe que vos podés soportar. Y número 2, hay una salida sobrenatural, extraordinaria y milagrosa que Dios va a utilizar y nosotros nos vamos a quedar. ¿Cómo Dios hizo eso? Porque su palabra es verdad eterna. Y yo quiero simplemente animarte a que estés así, expectante, diciéndole, Señor, yo sé que otra vez vas a solucionar el problema. No sé cómo, no es mi problema. No sé cuándo, no es mi problema. Pero yo sé que verdaderamente vos lo vas a solucionar de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural
súper extraordinaria y nosotros vamos a ser nuevamente testigos de ese poder. Y con el tiempo vamos a reírnos, con el tiempo vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a decir, ay, ¿te acordás de ese problema que pensé que no podía tener solución? Dios lo resolvió así y asá y asá. Y vamos a dar la gloria a Dios y vamos a honrar su nombre y vamos a glorificar enteramente lo que Él es, lo que Él hace y lo que Él hará. Entonces, así como lo ha hecho anteriormente, así verdaderamente lo hará. Porque sus planes no son malos para tu vida. Sácate de tu cabeza. Yo he también en algún momento decirle, Señor, ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué no me proteges? ¿Por qué, Señor, dejas que pueda llegar a pasar esto? Y después me doy cuenta, siendo guiado por el Espíritu Santo, que Él es el que tiene el control. Y en medio de la prueba, nuestra tarea es confiar el doble de lo que confiábamos antes. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dice la palabra, alabadle a Jehová porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por su fidelidad, dice otra versión, su fidelidad es para siempre. Imagínate lo que vos estás diciendo. Declaramos que Dios es bueno y que su fidelidad es para siempre. Me gozo y me deleito. Y vos sabés que yo me estoy predicando a mí mismo, ¿verdad? Porque en medio de las dificultades yo necesito decir, me gozo, Señor. Porque esto que parece imposible de tolerar, vos me estás dando para que yo tolere. Gloria a Dios porque pensás que yo soy un fortachón, un campeón espiritual y porque voy a ver verdaderamente tu poder, voy a ver tu misericordia, voy a ver la manera en la cual vos vas a estar actuando de manera sobrenatural, poderosa y extraordinaria. Nuestra confianza debe ser total y absoluta verdaderamente hacia nuestro Dios, porque sus planes son planes de bondad, planes de paz para nuestras vidas y no de maldad. Sácate de la cabeza eso. ¿Estás en medio de problemas? Gloria a Dios. Gracias, Señor, por mandarme esto. No me gusta, no entiendo, quiero que se vaya este problema, pero yo sé que es lo mejor para mi vida, porque vos me estás mandando, porque vos verdaderamente ordenás esta prueba y porque si la ordenás, verdaderamente es lo mejor para mi vida. Y voy a salir aprobado, y voy a salir victorioso, y voy a salir verdaderamente honrado gracias a la misericordia y a la fidelidad de Dios. No por tus méritos, no por mis méritos, sino por los méritos de aquel que murió en la cruz por mí y que me hizo justicia de Dios en Cristo. Es decir, nuestro amado Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En medio de la prueba, tenemos que aprender a darle gloria a Dios, gracias a Dios por esta situación y caminar verdaderamente como Él quiere que nosotros caminemos. Si la palabra de Dios nos dice que todo lo que Él hace o que Él es bueno y su fidelidad es para siempre, no nos debe de quedar duda alguna de que cada prueba, de que cada dificultad, de que cada terremoto que parece que viene a nuestra vida es lo mejor porque Dios nos está afinando, porque Dios nos está mostrando en primera persona. ¿Sabes qué significa eso? Me está mostrando a mí que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es milagroso y que Dios es maravilloso. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria a Dios por nuestro amado Dios. Gloria a Él. Porque imagínate lo que dice esa palabra. Él solo tiene pensamientos de paz para nuestras vidas, no pensamientos de mal.
porque Él nos ama de una manera extraordinaria. Muchas veces nosotros creemos que el enemigo tiene más fortaleza, más capacidad que el enemigo. Y estamos diciendo, no, el enemigo me está destruyendo, me está usando de juguete. Jamás. Dios es el que determina finalmente hasta qué punto nosotros podemos llegar a sufrir ciertas adversidades, ciertos dolores, ciertas situaciones dolorosas o tormentosas dentro de su plan bueno, agradable y perfecto. En el libro de Job, la palabra nos dice que Satanás se presenta ante Dios y le pide permiso para atacar a Job. Y el Señor le dice, Dios Todopoderoso, le dice, perfecto, podés atacarle, pero su vida no tenés que tocarla. Su vida está resguardada. Y ciertamente Job pasó por un tiempo de mucha aflicción, de mucho dolor, de mucha crisis personal, de enfermedad, lo que fuera. Perdió mucho. Pero ¿cómo terminó Job? Terminó reluciente, terminó sabiendo o conociendo a Dios en primera persona. Job conocía a Dios de oído, conocía por el testimonio de otras personas, pero a través de esa obra que hizo Job, a través de esa obra que Dios hizo con Job, Job ya no le conoció más en virtud al testimonio de aquel hermano que pasa cada domingo y da testimonio. No, lo conoció en primera persona. Y eso es lo que Dios verdaderamente busca en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio del torbellino que parece que no va a terminar jamás. Pero Dios te va a sacar de ahí victorioso y va a honrar tu nombre y va a levantarte y va a mostrarte en primera persona cuán fiel, cuán verdadero, cuán poderoso y cuán maravilloso Él es. Él tiene pensamientos de bien para tu vida. Desde ese punto de vista nosotros tenemos que estar avanzando. Todo lo que te pasa es dentro del propósito de Dios. Es porque Él está trabajando en vos. Yo soy deportista desde muy niño. Me dediqué a deportes. Y en el deporte uno tiene entrenamientos durísimos. Hay momentos en los cuales mis piernas literalmente no siento del dolor. Hay momentos en los cuales no puedo caminar. Parezco Robocop cuando camino. Pero es nada más porque mis piernas se están preparando para la alta competencia, para poder soportar más que el rival y para poder lograr la victoria. Así mismo Dios actúa en cada uno de nosotros. Así actúa, nos va preparando, nos va capacitando y nos va entrenando de una manera muchas veces parece terrible, dolorosa, pero prepárate. Porque a mayor dificultad en tus situaciones, hay mayor promoción, hay mayor bendición escondida detrás de esa situación. Porque Dios está trabajando, porque Dios está obrando, porque Dios te va preparando con los músculos espirituales para las próximas batallas, para declarar su nombre, para exaltar su nombre y para caminar verdaderamente en victoria. Así como te dije, conociéndole a Él en primera persona y ya no escuchando simplemente testimonio o leyendo libros de grandes siervos del Señor que han escrito para nuestra edificación, pero que están comentando las experiencias que ellos tienen. A partir de esa victoria, las experiencias vos las vas a contar, porque Dios te ama tanto que permite que pases por estas situaciones, porque Él tiene planes extraordinarios para tu vida, porque Dios es bueno y su fidelidad es
para siempre. Ese verdaderamente es nuestro Dios. Ese es tu Dios y ese verdaderamente es mi Dios. Volviendo al hilo de la reflexión en este día, aquí nosotros vemos en modo general que sus planes son para bien, que sus planes son para nuestra paz, que sus planes son para nuestro crecimiento. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que dentro de un plan general, Dios tiene otra vez planes particulares. Y esos planes nosotros tenemos que entender para que nuestra oración verdaderamente sea eficaz. Una oración dentro de la voluntad de Dios que representa esta mano izquierda para mí, derecha para vos que estás viendo este video, y una oración en consonancia hacen un resultado demoledor, extraordinario. Pero es nuestro trabajo encontrar cuál es la voluntad de Dios. Porque hay veces que oramos y no estamos dentro de la voluntad de Dios. Hay veces que oramos y estamos por debajo de la voluntad de Dios y no logramos el objetivo. Pero cuando verdaderamente encontramos esa unión entre nuestra oración y la voluntad de Dios, es explosivo, es nitroglicerina, por llamarle de alguna manera, es explosivo lo que puede llegar a suceder, pero tenemos que encontrar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Y vos me decís, sí, ya sabemos eso, lo difícil es encontrar la voluntad de Dios. Y sí, lo difícil es tener esa intimidad constante con Dios para poder entender verdaderamente cuál es su plan, cuál es su deseo victorioso. Y eso es cómo lo hacemos. Y solamente en el lugar secreto, en el lugar en el cual estamos en contacto con nuestro Dios. En ese momento el Espíritu Santo nos revela verdaderamente cuál es ese plan. Y a partir de ahí nosotros oramos en consonancia y suceden cosas maravillosas y extraordinarias. Nosotros tenemos que conocerle a Dios. Nosotros tenemos que saber cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndole a Él, conociendo su promesa, conociendo su palabra. Necesariamente nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios. Tenemos que saber que Él aprueba, que Él busca, que Él determina. Y sobre eso tenemos que cimentar nuestra vida de oración para que esto estalle y verdaderamente sea una oración eficaz, poderosa, extraordinaria, que sea algo glorioso, porque verdaderamente es eso lo que Dios quiere que nosotros vivamos y aprendamos. Ahora te pregunto, ¿es imposible conocer la voluntad de Dios? No, es posible conocer la voluntad de Dios, pero debemos trabajar, debemos buscar, debemos humillarnos en oración y debemos constantemente reconocer nuestra absoluta limitación y entender que los planes son verdaderamente de Dios. Y sobre eso trabajar, sobre eso pedir, sobre eso reclamar, sobre eso obtener lo que Él ha determinado. Para conocer verdaderamente sus planes, nosotros necesariamente debemos saber si en verdad Dios prospera tal o cual deseo de nuestro corazón. Yo puedo decir, Señor, a esa persona que me está ofendiendo, que le caiga un rayo. En el nombre de Jesús, otra vez nosotros podemos decir, pero verdaderamente ese no es el carácter de Dios. Dios no va a aprobar esa oración. No hay manera de que Dios vaya a aprobar ese tipo de situación. No es normal. No que Dios no pueda llegar a hacerlo, porque Dios es omnipotente, Dios puede hacer todo, pero ese no es el carácter primario de Dios. Entonces, por más de que nosotros oremos y 24 horas al día oremos para que un rayo le caiga a esa persona, lo más seguro es que ese rayo nunca caiga sobre la vida de esa
persona, ¿verdad? O qué sé yo, si nosotros oramos para que esa persona se enferme de una enfermedad y que aprenda a no molestarnos y que aprenda a no... No, Dios no va a actuar de esa manera. Dios no va a actuar jamás de esa manera. Dios, pero si nosotros encontramos y entendemos que así como la palabra de Dios nos dice que así como viene la aflicción, así como viene la prueba, nos entrega también una salida. Nosotros tenemos que orar por la salida. Nosotros tenemos que decirle, Señor, yo conozco y entiendo que verdaderamente lo que estoy viviendo no proviene del hombre. Tal vez vos me decís, ¿cómo no va a provenir del hombre si el hombre es el que me hizo? Ahí está la persona, ahí está su firma. Ahí está su nombre, su firma. Pero ¿por qué actúa esa persona? Porque verdaderamente Dios está detrás del asunto. No hay firma que pueda llegar a ser una persona si verdaderamente Dios no aprueba lo que esa persona va a llegar a hacer. No hay manera de que esa persona haga algo en contra nuestra si verdaderamente no hay una autorización de Dios para esa situación. Y gloria a Dios, porque si hay esa autorización, prepárate. Lo mejor está para tu vida. El aprendizaje en primera persona viene para tu vida y vamos a vernos locos de felicidad viendo la victoria poderosa de nuestro amado Dios. Pero tenemos que orar de manera adecuada, de manera espiritual. No ores para que la situación desaparezca, no va a desaparecer, pero ora para que esa puerta pueda llegar a ser encontrada por nosotros. Que aprendamos lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad y caminemos verdaderamente hacia esa solución del problema. Hay soluciones que Dios, o hay soluciones a problemas, mejor dicho, que Dios verdaderamente no va a mandar a tu vida hasta que vos aprendas, hasta que vos salgas victorioso, hasta que vos digas, ah, Señor, ahora entiendo lo que vos querías mandarme. Estoy siendo claro, todo lo que pasa en nuestra vida es lo mejor para nosotros, porque implica verdadero conocimiento y verdadero aprendizaje en primera persona. Estoy usando mucho eso, no sé por qué el día de hoy está yendo hacia ahí el mensaje finalmente del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en primera persona el Señor va trabajando y tratando con cada uno de nosotros para hacernos valientes, para hacernos poderosos, para hacernos victoriosos enteramente en Cristo Jesús. Entonces debemos conocer lo que Dios quiere, lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba, lo que Dios honra y lo que Dios no honra. Yo no puedo ser un testigo falso y querer la bendición de Dios para poder, qué sé yo, para poder acabar con la vida de otra persona. No, Dios jamás va a prosperar eso. En su palabra dice que no prospera el testigo falso. Si yo tengo balanzas que son adulteradas o estoy haciendo trampa en algo que estoy vendiendo, entonces no pienses que la prosperidad va a venir a tu vida. No va a venir a tu vida porque Dios no prospera eso. Es por eso que nosotros tenemos que conocer cuáles son sus promesas, cuál es su carácter, cuál verdaderamente es el deseo de Dios, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba, para de esa manera enfocarnos verdaderamente en la voluntad de Dios, orando, ¡pum! Y se vuelve verdaderamente explosivo eso. No todos nuestros planes van a tener una eficacia espiritual. Solamente aquellos planes nuestros que se sujeten verdaderamente a la voluntad de Dios. Es lo que dice Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Te repito, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 19:21. Muchas ideas, muchos planes, muchos pensamientos, pero solo permanecerá aquel que sea el consejo de Dios, el plan de Dios, el camino de Dios. Si Dios prospera nuestro camino, prepárate.
La mano gloriosa de Dios hará verdaderamente el milagro. Pero ¿cómo va a prosperar nuestro camino? Cuando estemos enfocados verdaderamente en su voluntad. Y vamos a orar así, pero cuando estemos en su voluntad, ¡pum!, sucede verdaderamente el milagro. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo verdaderamente lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios hace en mi vida y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Dios es bueno y su fidelidad es para siempre. Así que gózate y deleitate verdaderamente en ese contexto. Es por eso que debemos analizar qué es lo que Dios promete y dirigir nuestro camino hacia esas promesas. Nosotros tenemos que conocer las promesas de la palabra de Dios. Cuando nos llenamos de las promesas de Dios, cuando entendemos esas promesas y caminamos hacia ahí, ¡bim!, victoria, victoria es lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Pero tenemos que encontrar qué es lo que Dios bendice, qué es lo que Dios prospera, qué es lo que Dios promete. Y a partir de ahí, dirigir nuestra oración y nuestra vida sabiendo que en verdad Él lo va a hacer posible. Dios lo va a hacer posible. No debemos dudar de que Dios va a hacer. No debemos de dudar de buscar a Dios. Dice la palabra, buscad y hallaréis. O sea, si nosotros le decimos genuina, humildemente, le decimos, Señor Dios, yo quiero conocer tu voluntad sobre esta situación. Yo quiero conocer qué es lo que yo tengo que aprender en esta situación. ¿Vos pensás que Dios no te va a mostrar? ¿Vos pensás que Dios no te va a enseñar? Tal vez vos digas, quiero en un sueño, quiero en una visión. Tal vez Dios no utilice eso, pero va a venir alguien te va a decir, Dios te manda a decir, pa, pum, 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 pum. Porque Dios es así. Si nosotros buscamos, prepárate porque vamos a hallar, porque vamos a conocer, porque vamos a lograr verdaderamente eso en nuestras vidas. Yo quiero compartir contigo esta porción de la palabra en el libro de Josué 10. Me apuro porque ya vamos casi por 40 minutos y todavía no he leído esta historia. Josué fue el reemplazante de Moisés y verdaderamente un siervo poderoso de Dios. Era el domingo hablamos que fue uno de los espías que fueron a la tierra prometida y fue con Caleb, los dos únicos que dijeron no. La tierra es grande, la tierra es difícil, pero nuestro Dios nos va a dar la victoria. Los únicos que tenían verdaderamente sintonía con la promesa de Dios. Y Caleb se caracterizaba por andar sobre las promesas de Dios. Y acá vemos que en un momento determinado atacan a uno de sus, al pueblo de Gabaón, que era un aliado no bendecido por Dios, sino solamente por los hombres de Israel. Eran atacados por 3 reyes y se empieza una batalla desproporcional para el pueblo de Israel, absolutamente inganable, perdible desde todo punto de vista, desde el punto de vista, para la redundancia, humano, pero Dios tenía otros planes. Y vamos a ver cómo oró Caleb y qué pasó verdaderamente. Rápido leo. Josué 10, 1 al 14. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Brom, a Piream, rey de Jamut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Glom, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, de Brom,
de Jarmut, de Laquis y de Eglón se juntaron y subieron ellos contra los ejércitos, todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horom, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué 10, 1, 14. ¡Wow! Gloria a Dios por esta porción de la palabra de Dios. Tremenda. Josué ora y le dice: sol, detente. Vamos a ver. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Gabaón. ¡Wow! Antes que nada, vemos que 5 ejércitos se atacaron a Gabaón. Israel sale en defensa de Gabaón, como te dijeran sus aliados, y empieza una batalla desproporcional desde todo punto de vista. Desproporcional como la situación que te está afectando. Desproporcional como esta situación que te está angustiando, que parece que no tiene salida, que parece que no hay manera de lograr la victoria. Desproporcional desde todo punto de vista. Era una batalla con saña, con ensañamiento, así como de repente estás viviendo tu situación, esa situación que te aflige, esa situación que te vuelve loco, te vuelve terriblemente, te afecta, así mismo. Pero Dios tenía otra palabra contra esa situación. Y verdaderamente el primer método que Dios usó fue un granizo. Dice la palabra que en el versículo, vamos un poco, 11, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horom, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que por las que los hijos de Israel mataron a espada. ¡Qué tremenda enseñanza! Los hijos de Israel tenían que perder. Vos, en esa situación que estás pasando actualmente, humanamente, tenés que perder. Tenés que ver perdida tu situación. Agobiada, terminada, condenado, ¡pum! ¡Fuera, fuera! Pero Dios tiene preparado la victoria y el método para lograr verdaderamente tu victoria. Y la manera exacta para que tus enemigos sean vencidos, para que esa situación que parece que no tiene remedio sea solucionado gloriosamente, milagrosamente. ¡Wow! Imagínate esta porción. Están atacando y cae granizo sobre el ejército que era más fuerte, sobre el ejército que estaba
en condiciones de ganar. Y eran piedras grandes, nos dice. Gloria a Dios. Pero Josué dijo, espera un ratito. Ya, esto excelente. Gracias, Señor, por los granizos. Pero espera un ratito. Sol, detente en Gabaón. Luna, detente en Ajalón. ¿Sabes lo que significa eso? La tierra gira alrededor del sol y de la luna. Para que esto sea realidad, la tierra tuvo que quedarse quieta. No tuvo que rotar la tierra. Tuvo que parar la tierra para que esto sea realidad. Cuando Josué dijo, sol, detente en Gabaón, y dijo, tu luna en el valle de Ajalón, lo que le estaba diciendo es, tierra, no te muevas, no gires hasta que yo tome venganza de cada uno de mis enemigos. Y Dios lo hizo posible. ¿Sabes por qué? Porque el secreto de todo esto, a mí me emociona verdaderamente esta oración que hizo Josué. Me emociona, me llena de emoción, inspirado por el Espíritu Santo. Cuán cosa asombrosa puede hacer verdaderamente una persona que confía en el Señor. Pero el secreto de esto no está en la fe que tenía Josué solamente. Sí, gloria a Dios por la fe de Josué. El secreto está en el versículo 8. Y es la perla con la cual quiero compartir contigo en este día. Versículo 8 de Josué 10. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Te repito, Josué hizo la oración que hizo, audaz, desde todo punto de vista. Gloria a Dios por esa oración, me emociona hasta las lágrimas. Pero el secreto está en el versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esta era la promesa de Dios. Josué oró de una manera feroz, extraordinaria, pero estaba dentro de la voluntad de Dios. Explotó. ¡Wow! Paró el sol, paró la luna, se tomó venganza de todos sus enemigos, pero la promesa del versículo 8 le permitía a Josué orar como oraba. O Josué pudo orar lo que sea, pudo haber determinado lo que sea, cualquier cosa, porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Dios ya había dicho en el versículo 8, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor de ellos, yo los he entregado en tu mano. Entonces, como todavía habían algunos que se estaban escapando, y si la noche llegaba, entonces Josué lo que dijo, Señor, vos dijiste que esto iba a pasar. Así que ahora en el nombre de Jesús, el sol se queda quieto, la luna se queda quieto y yo cumplo lo que vos ordenaste, lo que vos prometiste. ¡Pum! ¡Gloria a Dios! Tenemos que aprender a conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Si en la palabra de Dios nosotros encontramos que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados, orá por esa enfermedad que te está atacando. Orá por esa enfermedad que le está atacando a algún familiar. Vos tenés derecho a orar de la manera que sea, reprendiendo esa enfermedad, porque estás dentro de la voluntad de Dios.
porque estás conforme a las promesas de Dios. Estás orando de acuerdo a esas promesas y definitivamente esas promesas tienen que ser realidad. Si la palabra de Dios te dice que Él no permitirá que vos seas atacado, lastimado, lesionado, orá para que así sea, porque verdaderamente eso es real. Eso es una promesa de Dios para tu vida. Entonces, si la palabra de Dios te dice que Él no te abandona, orá y declará que Él nunca te abandona, que Él nunca te deja solo, que Él siempre te acompaña, que Él siempre cuida de vos. Si la palabra de Dios, como dice en el Salmo 91, dice que 1000 caerán a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, entonces orá y decí: a mí no me va a afectar lo que le está afectando a las demás personas, porque yo soy tu hijo, porque yo, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, soy la justicia de Dios en Cristo. Si Dios ha prometido algo, prepárate, declara, porque en verdad es real lo que te va a estar pasando. La palabra, la Biblia, es un libro de promesas de Dios. Y si nosotros oramos de acuerdo a la promesa de Dios, vamos a hacer como Josué y vamos a decir la oración que nosotros creamos conveniente, no importa. La oración se cumplirá porque estamos dentro de la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro amado Dios. Josué pudo haber orado cualquier cosa, pudo haber orado, no sé, que caigan linternas que vengan libélulas y iluminen, que se cree la luz en ese momento. Podía haber orado lo que sea porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Él dijo, sin entender: sol detente y luna detente. Él no entendía que la tierra es la que gira. La tierra tenía que dejar de girar con todo lo que eso implica. Si la tierra deja de girar, tiene que haber maremotos, tiene que haber terremotos, la ley de la gravedad para. Tenemos que tambalearnos todos. Es algo prácticamente imposible. Pero ¿sabes qué? Dios le había prometido a Josué que no iba a quedar nadie de sus enemigos. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, hay una promesa de Dios para tu vida en la palabra de Dios. Yo te invito a que la creas, a que la encuentres y a que verdaderamente puedas orar en concordancia con esa promesa para que tu oración sea explosiva. Si está la promesa de Dios, orá, pero no ores por favorcito, Dios chiquitito, hermoso, yo quiero tal cosa, si se puede, si no, no. Si está la promesa de Dios, declará, porque a vos te corresponde la victoria. Vos sos el Josué de este tiempo. Josué no le tuvo al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Vos sí lo tenés. Vos le tenés al Espíritu Santo dentro tuyo y Él obrará de una manera extraordinaria y sobrenatural. Josué hizo una oración poderosísima. Gloria a Dios por esa oración. Pero vos sos superior a Josué porque el Espíritu Santo está dentro tuyo. Mi hermano, mi hermana, las promesas de Dios son de cumplimiento obligatorio. Si hay una promesa, declará, porque sucederá cosas grandes, poderosas y extraordinarias. Quiero terminar contigo. Tengo muchas cosas que decirte. Tal vez el 60% lo he desarrollado. Quiero terminar con Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo, lo dijo Jesús aquí en la tierra, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Promesa de Dios. Oración conforme a la promesa de Dios. Explosión de poder sobrenatural.
Si la promesa está, orá, cree y sentite seguro de que verdaderamente sucederá. Dios te ama tanto que Él prometió que así será. Y si Él prometió, gózate, porque así será. Mi hermano, mi hermana, no temas de orar audazmente si la promesa verdaderamente está a tu favor. Si Dios lo prometió, Él no puede dejar de cumplir lo que Él ha prometido. Que Dios te bendiga, mi hermano. Las promesas son para vos. Apropiate y deleitate en lo que Dios hace a través del cumplimiento de esas promesas. Declará sobre las promesas de Dios y vas a ver resultados sobrenaturales. La gloria y la honra siempre, 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 siempre es para nuestro Dios. Amén, mi hermano.